Y entonces decimos, pues qué mejor que contar con jóvenes de dos de nuestros colegios, ¿no? Del Centro Cultural y de la Inmaculada, ahora se presentarán entre cuarto de la ESO y alguno de ellos en concreto está ya en la universidad, para percibir de ellos a través de un diálogo natural. O sea, yo ahora me estoy dirigiendo a toda la asamblea, pero como que no estáis luego, solo para escuchar, es decir, nosotros ya nos vamos a dirigir entre nosotros, en los que estamos aquí en el medio, y se trata de percibir esas llamadas o escucharles esas cosas tan interesantes que a lo mejor en el día a día algunos ya hemos escuchado, seguramente, pero que en este momento y en lo que estamos celebrando en estos días, que es la asamblea, es muy importante tenerlo aquí y en este ambiente ver qué ecos o qué sensaciones, qué percepciones tenemos de lo que nos dicen, ¿no? Para nuestras propuestas posteriores. Entonces, bueno, ya pasamos directamente a que os presentéis, ¿vale? y a charlar sobre la misión marista en Compostela. Entonces, vais diciendo, como hemos dicho, vuestro nombre y un poco de vosotros. Recordad lo de hablar alto para no tener que utilizar los micrófonos. Yo me llamo Diego, llevo 11 años en Maristas, la Inmaculada, y no sé, estoy en el grupo de marcha, no sé. Yo soy Antonio, acabo de cumplir 16 años y desde muy pequeño he estado en el CCV, pero ahora que acabo cuarto y empiezo bachillerato me he cambiado al otro colegio Maristas de la Inmaculada. Yo me llamo Juan, llegué al Centro Cultural en tercero de primaria, antes estaba en los Agustinos, de aquí de Valladolid, y hice hasta cuarto de la ESO en el Centro Cultural y ahora estoy en primero de bachillerato de la Inmaculada. Yo me llamo Miguel, llegué al Centro Cultural en segundo de infantil y hasta cuarto he estado allí, y este año que ya he empezado con bachiller me he cambiado a la Inmaculada y pues he estado jugando al baloncesto en el Centro Cultural pues desde tercero o cuarto de primaria, y ahora pues sigo jugando al baloncesto en la Inmaculada. Yo me llamo Cristina, soy de la Inmaculada, vine de otro colegio el año pasado, este es mi segundo año, de Pinalbar, y no. Yo me llamo María, tengo 15 años, vengo de la Inmaculada, llevo desde primero infantil allí y voy a marcha. Yo me llamo Laura, tengo 17 años, he estudiado toda la vida en Maristas la Inmaculada y ahora voy a pasar a la universidad, voy a hacer diseño industrial y llevo 8 años en marcha y este año empiezo a ser monitora. Yo me llamo Carmen, tengo 17 años, hago segundo de bachillerato, llevo desde primero de infantil en la Inmaculada, llevo en marcha desde quinto de primaria y en voleibol desde tercero hasta el año pasado. Yo soy Laura, tengo 16 años, he estado desde primero de infantil hasta cuarto en el Centro Cultural y este año estoy en bachiller en Inmaculada y además juego en el equipo de baloncesto de CCV y estuve un año en marcha. Pues todos lleváis bastantes años ya, ¿no?, de educación en un colegio marista. Entonces, la primera pregunta que quiero que dialoguemos sobre ello es que, de una manera así resumida, sintetizando, yendo a lo nuclear, ¿qué habéis aprendido? ¿Qué habéis aprendido en estos años? Es una pregunta muy general, lo sé, pero lo primero que os venga. Sí. Pues yo creo que sobre todo he aprendido a trabajar en grupo, a aprender lo que es estar con otras personas compartiendo clases, sobre todo a entender diferentes puntos de vista de las cosas y también a tener confianza con los demás, porque siempre cuando eres pequeño y haces amigos, pues empiezas a conocer lo que va a estar acompañando hasta el final del colegio y al final pues te hace tener confianza en un grupo. Yo creo que cada profesor es un mundo, pero un rasgo que les distingue prácticamente a todos es que se preocupan de ti, se preocupan por tu persona y te enseñan a veces a ser mejor. No sé,
quizás estás dando una lección y hay rasgos significativos que un profesor marista te intenta como ayudar a veces en lo personal y no solo en lo profesional, en lo lectivo. Yo creo que también aprendemos en el colegio a preocuparnos por los demás, por los más necesitados, con las campañas, todas las campañas que se hacen durante el curso y todos los momentos que hay para ayudar a otros. Yo todos los valores que tengo son en parte por mi familia y también por el colegio, porque desde siempre he estado en el CCV, entonces todo lo que he aprendido pues es marista. Bien, como te respuestas, yo en parte iba a decir eso, también iba a concretar más la pregunta precisamente en eso, si percibís que hay una preocupación por vosotros como personas, ¿no? Ya ha respondido un poco Miguel, ¿no? Pero podéis contestar también un poco a los demás, por hacer otra pregunta así un poco más concreta. ¿Creéis que hay una preocupación más por los resultados, por vuestros resultados académicos, o por vuestras personas? Sé que no se puede separar del todo, pero ¿cómo percibís esas dos cosas, ese equilibrio de preocupación entre una cosa y la otra? ¿Y en qué lo notáis en concreto? Porque antes Miguel ya apunta un poco, pues yo percibo que hay preocupación por la persona. Si podemos aterrizar un poco más en qué detalles percibís de que realmente se da esa preocupación cuando lo percibís así. Yo creo ¿En qué? que, por ejemplo, cuando damos clase, los profesores en muchas ocasiones, cuando dan la lección, están pendientes de si lo entendemos y se preocupan si te lo van a explicar o se molestan, dicen no has entendido. Siempre están ahí y te echan miradas, te miran, en plan, ¿lo entiendes? Y yo creo que Pues seguido. Yo creo que una situación que me ocurrió a mí, yo creo que en tercero era eso, y hubo como una disputa general en la clase y claro, nos tocaba pues una hora con un profesor que no era nuestro tutor y intervino alguien y dijo, bueno, a mí esto no me interesa, por favor podemos ir con la clase. Y el profesor dijo, lo primero sois vosotros y después está la clase. Primero vamos a solucionar los problemas del grupo y después la clase. Yo creo que probablemente en colegios que no sean maristas, bueno, no tiene por qué no ocurrir esto, pero creo que es un rasgo que a mí me marcó en ese momento. Yo aparte también creo que en las clases sigue habiendo el mismo respeto que hay de alumno a profesor, pero a lo largo que te vas haciendo mayor y vas pasando más tiempo con diferentes profesores, una vez que sales de las clases como que tienes un vínculo de confianza establecido con el profesor. Y cuando sales del colegio, cuando te los encuentras en verano, la relación que estableces con ellos ya no es de una simple mirada o un hola que te causa más respeto, sino que ya tienes como la confianza para ir más allá y preguntarte qué tal le ha ido a él o qué te pregunte a ti. Y eso en el fondo pues también se agradece, porque aparte de preocuparse por los resultados académicos, se preocupan por tu persona. Sí, en ese sentido yo lo siguiente que os pongo así para hablar es el tema de las relaciones, que ya estás apuntando tú, Carmen, a ello, ¿no? ¿Cómo veis las relaciones primero entre vosotros, entre los alumnos? Yo creo que en general el grupo siempre está muy unido y cuando viene gente nueva pues rápidamente se une al grupo y es aceptado y eso no hay problema. Yo personalmente cuando llegué nueva el año pasado, pues lo primero que hice se me presentó todo el mundo, me llamó la atención que la gente no eran grupos muy cerrados en los que no podías entrar ni hablar con ellos, sino al revés, que todo el mundo se iba presentando hacia ti, te preguntaban qué tal, que de dónde venías y hacían como que la acogida no fuera la primera impresión que dices de qué miedo, no quiero ir porque me da miedo, sino al contrario, al principio vas con miedo pero luego al segundo día estás como... Yo personalmente es como si llevara casi toda la vida ahí porque la gente se abre a ti y no te excluye. Sí, en tu caso que has llegado al colegio más tarde, pero también cuando surgen las dificultades que surgen en todos los sitios, las dificultades de convivencia, las riñas, por las razones que sean, ¿veis algo en el colegio que se articule, que se pone en marcha para
para que eso cambie, para que mejore, para que en la medida de lo posible, si tiene solución, se solucione, o al menos se conviva con ello de una manera que el curso vaya bien. Sí, yo creo que eso funciona muy bien en nuestro colegio, por lo menos, porque en cuanto hay algún problema de convivencia, en otros sitios puede resultar pues simplemente pues, cosas que pueden ser cosas normales y se toman, pero en el colegio siempre hay gente encima que te insiste en a ver cómo se puede arreglar el problema para que todo vaya bien, y eso es algo muy positivo. Y de hecho el profesorado, cuando ve que algo no va mal, que no va bien, que hay algún problema o lo que sea, insiste bastante en arreglar las cosas, en que todo funcione, porque antes de dar una clase que la gente vaya a estar preocupada por otra cosa, pues lo intenta arreglar y se nota bastante. También yo creo que el mecanismo del alumno ayuda pues ha sido como una herramienta que en algunos casos ha favorecido las relaciones entre las personas y esas pequeñas diferencias que tiene la gente por las cuales pues igual pues acabas dejándote de hablar con alguien o alguna persona tiene problemas, pues parece que es un buen punto de vista el ayudar a la persona que es igual que tú, o sea, ayudar desde una alumna a un alumno, no que sea un profesor el que te ayude a ti, no sé, es otro cambio. Algunos habéis ido a algunos alumnos ayuda, ¿no? Muy bien. Y en cuanto a las relaciones entre los profesores, que también las veis, ¿no? Lo percibís, nos veis interactuar entre nosotros. Respecto a eso, ¿qué veis? ¿Cómo lo valoráis? Y concretamente, no bien o mal, sino bien, porque he visto gestos como este, ¿no? Es muy buena relación, porque se ve que hacen... A ver, todo el mundo se lleva mejor con unas personas que con otras. ¿Veis grupos, no? Sí, pero se ven grupos que en el recreo luego se van a tomar café. Por ejemplo, nosotros en la Inmaculada nos los encontramos en el bar al lado y se ve que o estás en clase y pasa una profesora y se saluda a otra y le pregunta qué tal el día y eso quieras o no, como que da más... O sea, pierdes tanto el miedo que tienes al profesor, no lo ves como una figura ahí que no tiene, no sé, como que te da clase y ya. Y luego cuando ocurren cosas en el colegio, plan deportes, como la cursu, que es lo del fútbol, los partidos de fútbol que hacen en la liga del colegio, se ve que van todos ellos, van a animar a sus clases, si es tutor de una clase va a animar a su clase, van con otros profesores, entonces se ve que entre ellos se lo pasan bastante bien y que hay buena relación. Yo también creo que si en algún momento hay alguna discusión, porque la tiene que haber, como que ellos no dejan que nosotros lo veamos, porque cuando eres pequeño como que ves que todo se lleva muy bien y a medida que te vas haciendo mayor eres más consciente de la realidad, pero si hay alguna discusión ellos como que intentan taparlo, poner un velo, dar su clase y no hacer tampoco ningún comentario crítico respecto a otra persona. No sé si los portugueses estábamos hablando muy deprisa, a lo mejor. Hay que hablar más alto. Más alto, no se oye. Hablamos y de todas formas, recapitulo así algunas cositas. Lo que han dicho ahora al final de las relaciones entre los profesores, pues que las ven, que son conscientes de que no como nos pasa, como les pasa a ellos, ¿no? Que tienen sus grupos más de amigos, pero que como que resolvemos nuestras diferencias o nuestras disputas de manera que no es delante de ellos y no de una manera así alarmante, ¿no? Que les pueda llamar mucho la atención, que poco educativa. En cuanto a las relaciones también con las familias, ¿cómo lo percibís por lo que también escucháis en casa? ¿Qué percepción tiene? ¿Se sienten atendidos las familias por el profesorado? ¿Os llega algo? ¿Algo os cuenta? Sí. En el primer momento que una familia quiera tener contacto con el profesor por la causa que sea, bien porque su hijo se vea retrasado en el nivel que no avanza con la clase o que empieza a suspender los exámenes o tal, yo creo que enseguida el profesor se pone en contacto con la familia para intentar pues poner medidas para que el chico o la chica avance, y yo creo que eso sí que está bastante bien entendido, en el sentido de que es rápido y no se deja pasar. Sí.
que yo quería decir que cuando era pequeña una vez me puse enferma y estuve un tiempo mala. Y me acuerdo que me llamó mi tutor y llamó a mi madre para preguntarle qué tal estaba. Y yo creo que eso es algo que le gustó mucho a mi madre y a mi padre, porque es una muestra de afecto, de cariño y que siempre está presente. Muy bien. De todas formas, respecto a esto que vamos hablando, hemos hablado un poco de qué aprendéis en el colegio y demás. ¿Creéis que hay algo que podríamos mejorar en cuanto a, por ejemplo, el protagonismo? Hablabais de que, por ejemplo, en la resolución de algunos conflictos intervenís vosotros. Voy a reformular la pregunta. ¿Os sentís protagonistas en el colegio o destinatarios de cosas que los profesores pensamos, preparamos, diseñamos y vosotros tenéis que disfrutar o padecer? O depende, cada uno lo vivirá, ¿no? ¿Os sentís, creéis que en algún momento decimos, tenemos que hacer esto, lo tenéis que hacer vosotros? ¿Os sentís protagonistas? ¿De qué? Y también, ¿de qué os gustaría? ¿O creéis que todavía se pueden dar más pasos para que tengáis más protagonismo en lo que hacemos, en lo que hacéis en el colegio? Yo creo que con el paso de los años nuestro protagonismo dentro del colegio va creciendo. No es el mismo protagonismo el que puedes tener en tercero de primaria que en primero de bachiller o en cuarto de la ESO, porque nosotros lo hemos vivido en nuestras carnes. El año pasado fuimos bastante protagonistas de la organización global, de los eventos que tiene el colegio. Pues las fiestas del colegio fuimos nosotros los encargados de organizarlas. Hicimos unos cuantos proyectos que también pues en parte los organizamos nosotros. De cara al público igual haces ciertos trabajos y les expones y tú organizas la exposición de esos trabajos. O a veces el trato con los niños de infantil en actividades lúdicas, pues como puede ser el teatro bilingüe que hicimos, y me parece que tenemos bastante protagonismo en el colegio. Eso puede decir que... Yo creo que esto es como todo, que el que quiere, el que se implica, pues al final se siente es protagonista. En el colegio yo creo que si de verdad quieres hacer algo y participar en algo para que algo salga bien, pues el colegio te deja y siempre te están llamando para actos o para cosas que hay que organizar, y si tú quieres, pues lo consigues. Algunos de vosotros decís que estáis o habéis estado o incluso vas a estar como monitora o como animadora en marcha, ¿no? ¿Creéis que el colegio está... ¿veis en el colegio preocupación por marcha desde vuestra posición? Y luego os hago otra pregunta sobre este tema de marcha. ¿Veis que marcha es importante en el colegio? ¿Lo percibís así? ¿Los que estáis en marcha? ¿Y en qué lo notáis? Yo creo que se hace más importante en las personas que en el colegio. Es decir, que a lo largo, el primer momento en el que la persona se mete en marcha y también va creciendo como persona en marcha, va siendo como más importante para ella. Además que la importancia que le da el colegio es la importancia que le damos los alumnos dentro del colegio. Y a raíz de las actividades que organizamos, o de los campamentos, la convivencia y todo tipo de valores que aprendes, o sea que te enseñan también muchas lecciones, pero también como para la vida, más que en tipo de estudios. Entonces yo creo que es la persona la que va haciendo marcha importante dentro del curso y dentro del colegio. ¿Y qué cosas son las que os sirven para la vida de lo que hacéis en marcha? Habláis de valores, pero si podemos concretar qué de lo que hago en marcha supone o es importante para mi vida y para crecer. Pues, por ejemplo, a mí una de las cosas, bueno, que hay muchas, pero por ejemplo la primera que se me ocurre de las que me ha servido en marcha es que enseguida, en cuanto te metes en marcha, lo primero que intentan es que no se formen grupos de amigos, sino que todos estén con todos, porque cuando te metes en marcha con tus amigos igual hay 3 o 4 grupos. Lo que intentan es que todos sean amigos de todos y que haya grupos con uno de cada grupo y que todos se empiecen a conocer y tal, y al final, quieras que no, al cabo de los años
ya no va a haber 4 grupos, va a haber uno. Y yo es una de las cosas que más he tenido en cuenta, porque cuando empecé en quinto de primaria en marcha, no era muy amigo de con los que me apunté, pero sin embargo cuando he acabado en el curso pasado, pues sí que lo he notado, porque al final éramos todos como una familia, porque llevábamos tanto tiempo juntos y creo que es una cosa súper positiva. Y además propondría que los profesores promocionaran marcha, porque creo que lo ven muy bien lo de que estés en marcha metido, pero realmente no animan ellos desde el punto de vista de animar a sus alumnos a que se apunten a marcha, porque siempre son los monitores los que acuden a las clases para intentar captar a los niños. Yo creo que estaría bien también que los profesores pues animasen a sus alumnos a que se apunten, porque creo que es una experiencia súper positiva y muy buena. Y además yo creo que, ya que preguntas que aprender, yo creo que cuando vas a marcha no piensas en voy a aprender esto y esto y esto, sino que en las actividades que vas haciendo y en cada reunión y cada acampada de campamento lo aprendes casi sin querer. O sea, los valores les vas consiguiendo con la gente, con monitores, con amigos, no amigos, se va haciendo, como dice Laura, una familia. Es así. Se va viviendo, ¿no? Muy bien. Y algunos no estáis en marcha, pero sí lleváis mucho tiempo en el deporte, en algún equipo. ¿Qué creéis que os ha aportado o os aporta el formar parte de un equipo? ¿Qué diferencia, por ejemplo, practicar deporte o qué creéis? Porque a lo mejor no tenéis la referencia de decir, pues yo siempre he practicado deporte en el equipo del colegio, ¿no? Pero por lo que percibís, por lo que veis y por lo que también, bueno, pues habláis entre vosotros y con los amigos, ¿qué creéis que os aporta el practicar deporte en el colegio que a lo mejor de no ser ahí no tendríais? Yo creo que aparte de que te diviertes porque estás haciendo algo que te gusta, pues te sirve muchísimo para reforzar tus amistades, para estar con los amigos, con la gente que te gusta y sirve pues para pasar un buen rato con ellos y crear más confianza, hacer nuevos amigos también, porque no solo la gente del colegio juega en el colegio, sino que también acepta a nuevas personas y yo estoy muy contento. Yo llevo desde muy pequeño en el equipo y... Yo creo que además cuando estás en un equipo del colegio, yo que he estado mucho tiempo, al final durante los entrenamientos, tiene razón Antonio, te lo pases bien, te diviertes, haces amigos, pero al final es como un poco marcha, como que acabas ahí mucha unión, es una pequeña familia. Y yo vivo siempre con las mismas personas y se está muy a gusto. Y además, el estar en el equipo de tu colegio, te sientes como más de tu colegio. Y cuando vas a un partido y te enfrentas contra alguien, dices, vamos, es por nuestro colegio, y te sientes más orgullosa. Ahí, Sí. identidad, ¿no? Identidad, sí, te sientes más identificada. Yo creo que también esa identidad se muestra pues en el caso de que hay en situaciones que igual estamos jugando un partido, pues suelen ir bastante gente, aunque no pertenezcan a tu círculo de amistades o tal, pero igual hacen otro deporte y resulta que están entrenando, acaban de entrenar y igual se ponen a verte un rato y ves que la gente va y anima y no sé, es como un pequeño pueblo, una pequeña comunidad que quieras o no, aunque no estés con otro equipo, igual te paras un día a verle o le dices qué tal ha ido el partido, es como un pequeño club. Volvemos un poco a lo que es la atención en la clase. Me gustaría preguntaros, aunque a lo mejor, bueno, algunos de vosotros en algún momento, ¿no? O por lo que conocéis, ¿habéis percibido preocupación y ocupación en los profesores y en el colegio por aquellos que más les cuesta aprender? ¿Y en qué lo habéis notado? A mí, por ejemplo, conmigo sí que fueron así, al llegar nueva, pues en ciertas asignaturas llegué con menos nivel de lo que tenían aquí. Y se esforzaron muchísimo en ayudarme. Si, por ejemplo, corregían a la pizarra, me cambiaban de sitio, me ponían al lado del profesor o se sentaban al lado y me decía, pues esto se hace así, se hace tal. Y así o así, y se preocupaban por ti para que no fueras muy atrás y te intentaron poner al día, y al final lo que conseguí es que cuando acabé en junio
acabé y con el mismo nivel que estaban todos. Entonces sí que se preocupan por ti, que avances, que no te quedes atrás, que no vayas mal. Y si te pasa algo, por ejemplo, en forma personal, si te lo notan, muchos profesores sí te preguntan, oye, ¿te ha pasado algo? ¿Estás bien? No todos, porque claro, no todos son iguales, pero sí que hay profesores que lo notan y se preocupan. Y si te pasa algo, intentan, pues no sé, si necesitas algo, dímelo o algo así. Yo sí que creo que cuando los profesores ven empeño en un alumno y ven que le cuesta, y aunque quiera le cuesta, pues yo creo que sí que dedican más a ese alumno que a otro a lo mejor y le ayudan más y le fomentan el estudio. Igual pues algunas evaluaciones en que igual la nota no llega al aprobado, pero como él se ha esforzado y para animarle y para ayudarle, pues le llega el 5 como para darle un aviso. Y a mí sí que yo creo que a veces está muy bien eso, pero también yo creo que hay que darle reconocimiento a los que van bien, no dan problemas, y eso a veces yo creo que sí que falta. Yo también veo mucho apoyo de parte de los profesores, porque por ejemplo yo repetí cuarto y la verdad es que sí que todos se preocuparon bastante y tal, y ahora incluso profesores que no me dan materia, sí que cuando me cruzo con ellos por pasillos tal, me preguntan que qué tal, que si necesito ayuda, sí que se ve bastante apoyo por parte de ellos. Sí, pero como lo ha dicho él, cuando gente que va bien y que no tiene problemas, se porta bien en clase, saca buenas notas, pero en el momento que se le queda una nota que no está ni entre una ni en otra, ahí sí que falta que, por ejemplo, te portas bien, haces bien, pues subo, no sé, como reconocimiento hacia ti, pero como lo ven como lo normal, como lo que tiene que ser. Pero eso, si la gente se porta mal, baja. Y si este detalle que dices es interesante, ¿no? Alguien que se porta mal y un día se porta bien, pues lo reconocen. Sí. Pero alguien que siempre está ¿Y qué tipo de reconocimiento os gustaría que no fuera la nota? Por ejemplo, si es que es posible, o lo veis posible. Es todo lo que hablaba Antonio, ¿no? Sí que veis una dedicación o una atención a quienes lo necesitan. Pero a veces, ¿qué maneras se os ocurren que pueden ser interesantes de reconocimiento? O que no sé, igual lo he entendido yo bien, pero creo que no te refieres solamente a muy bien, ¿no? Sino, o es eso también. Bueno, sí, también, pero eso yo creo que está bien, no sé, a mí no creo que haga falta que, si tú ves la nota y ves que tu comportamiento está bien y eso, el profesor normalmente lo reconoce. Yo más bien me refería, pues igual que al que lo necesita se le da apoyo, al que no necesita tanto en los estudios, igual también me gusta de vez en cuando algún tipo de apoyo distinto, no sé. Ajá. Y de todas maneras yo también creo que muchas veces está bien que hay gente que no puede llegar a los mínimos, pero hay gente que es vaga. Y no, igual pasa con la gente que saca buenas notas. Hay gente que saca buenas notas porque es muy listo, pero hay gente que saca buenas notas a base de esfuerzo. Entonces, que ese tipo de esfuerzos no se reconozcan, como que a veces llegan a doler, porque el mismo esfuerzo que está ejerciendo una persona para llegar al 9, lo puede estar ejerciendo otra persona para llegar al 5. O sea, es en diferente. Y la valoración es distinta, sí, ¿no? Yo creo que sí, desde mi punto de vista. Sobre nuestro sistema de calificación, de evaluación. En el colegio, que eso es normal, todos tenemos vida fuera del colegio, pero hay gente que gasta tardes y tiempo en hacer actividades o ayudar a gente que va peor, y eso es de reconocer. Estos últimos años hemos estado trabajando sobre la historia de la religión católica también, y te das cuenta de muchas cosas y cómo ha influido en la historia, en cómo... Sí, el papel que ha tenido. Sí, es más cultura, historia, que es más eso que una especie de catequesis. Porque entonces las clases de religión también pueden estar, en las clases de religión puede haber gente que no es católica, cristiana. Pero el problema está en que cuando se ha dado en las clases en las que he estado yo, a veces que gente que dice, pues esto a mí no me importa, entonces pues es una hora de risas y puede estar
El problema es ese también. ¿En cómo se la puede tomar o desde dónde la vive cada Claro, uno? alguien Por ahí. A la clase de religión yo creo que se le da un matiz más de una clase relajada. Pero Ese matiz también es importante que estás pero comentando. claro, hay ciertos límites. Yo creo que ese ambiente distendido, pues quieras o no, al final se va, no sé, yo creo que de estos últimos 4 años de la ESO sí que me quedo con conocimientos generales de religión, porque es una materia que no es que tengas que estudiar y tal, pero el profesor, pues no sé, como que te la inculca más a través del diálogo. No es, vamos a dar esto, te lo explico en la pizarra, no. O sea, te explica el tema, pero es una clase bastante participativa, yo creo. Y eso es lo que deriva en ese tipo de ambiente. Pero no solo se centra en el libro, sino que también se centra en poner ejemplos o hacer que nosotros participemos o realicemos alguna actividad junto al profesor. Aunque hay bastante tolerancia, porque hay gente que no opina lo mismo que tú, pero tampoco se le echan al cuello diciendo, oh, no, hay tolerancia. Entonces, bueno, no piensas lo mismo que yo, pero tendrás tus cosas para opinar distinto. Entonces, no intentan como que todo el mundo se sienta a gusto en la clase. Luego se hace actividades, no estás dando el libro, leyendo, subrayando, como puedes estar haciendo en una clase de historia, sino que hacen que no sea una clase que tú acabes machacado de aburrimiento, no, intentan... También depende de cómo te lo tomes, porque también hay gente que piensa que es una hora perdida, porque igual te lo puedes tomar como bien religión, una clase un poco más amena, no tan copiar y tan teórico, pero también puedes pensar, no, otra vez religión no me va, no quiero estudiar esto. Entonces, según como vaya su opinión. Sí. Yo creo que la clase de religión muchas veces lo primero que falla es que el profesor realmente no sabe muy bien qué es exactamente la asignatura, porque hay veces, en mi opinión, las clases de religión a veces son las excusas perfectas para, no sé, ética, un poco de villancicos, y realmente, no sé, o sea... ¿Te refieres a que, por ejemplo, sé que cuando... debe haber unas horas mínimas de religión y lo entiendo, y a mí me gustaría también, como dicen en el centro cultural y tal, que está bien tener historia de la cultura y tal, pero sobre todo que los profesores enfoquen la asignatura, porque me parece que es importante, ya que hay 1 o 2 horas, depende en qué curso, me parece que es importante que se enfoque el objetivo de la asignatura, porque muchas veces son horas perdidas, gente que aprovecha para saltarse las horas y son a primera o a última, precisamente porque creo que no se hacen lo suficientemente interesantes como debería ser o podría ser la asignatura. Digo que estamos hablando que parece o se percibe, o percibís como que no es una asignatura como las demás. Es una asignatura para rellenar el horario, más o menos, en algunos colegios. Yo estoy más de acuerdo con Laura que con la opinión de los demás. Desde el punto en el que yo he vivido la religión en el colegio, no creo, en los cursos superiores, no creo que haya estado bien enfocada. También puede ser por los profesores en los que a mí me han tocado, pero aunque sea una materia más, como dicen los del centro cultural, hay otra manera de verla. O sea, es aprender religión, pero aprenderlo desde una ideología o desde lo que nos engloba a nosotros. Pero yo, por ejemplo, el año pasado, en la clase de religión, aprendí mucha más filosofía que religión, y no me la daba el profesor de filosofía, no tenía nada que ver. Pero el primer día me llegaron con un tocho de apuntes y eran todo conceptos filosóficos que no tenían nada que ver ni estaban asociados con la religión. Entonces, muchas veces el asco que le coge la gente a la religión, yo también creo que es por la manera de enfocarla desde las clases. Desde mi punto de vista. Todo eso yo entiendo que eso hay que sabérselo, las cosas mínimas sí, pero hay cosas que realmente me parece más importante aprovechar el tiempo poniéndolo un poco en práctica, o haciendo práctica. Esto que acabas de comentar como más aplicas para la vida, ¿lo podríamos llevar también a otras que no fuera religión? ¿Tenéis esa percepción también de otras asignaturas, otras materias? Es decir, ¿deberían ser más
aplicadas a la vida? ¿O creéis que se podrían aplicar más a la vida? ¿O que eso influiría en...? Porque, a ver, recapitulando un poco lo que ha salido respecto a clase de religión, ¿no? Decías, hacen trabajos, aprendemos de otra forma, nos subrayamos, tal. Yo estoy pensando, a mí como educador me sugiere, igual es que tenemos que cambiar a lo mejor las metodologías de otras asignaturas y hacerlas como la de religión, si es así, si es que aprendéis algo de esa manera, ¿no? Hay veces que la clase de religión acaba siendo un cachondeo. A veces te tienes que dar religión, no hablar de los viajes, de los pájaros. Y como decís, yo creo que Laura lo había dicho bien, ¿no? Se trata de que el profesor de religión la enfoque bien, ¿no? Claro, entonces las demás clases sí que están enfocadas, porque una clase de matemáticas tiene que ser una clase de matemáticas, no te pueden hablar de otra cosa, sino de los números, de lo que haces con ellos, porque si no, luego a lo largo de tu vida lo vas a necesitar. Igual que la religión, en cierto modo sí que la vas a necesitar a lo largo de la vida. Para pensar, o para guiarte o lo que quieras, lo vas a necesitar. Y si no hay esa, si las clases son unas risas, no es como perder el tiempo. Tampoco estamos mejor que para perder el tiempo. Otro detalle, ¿no? Se ve la diferencia, no sé. Se ve la diferencia, que igual es también cosa del colegio y de los profesores, que nosotros hemos dicho cosas muy distintas. Sí, yo creo que también hay un matiz. Yo sí quiero, o sea, mis padres cuando yo era pequeño decidieron que yo quería ir a, o sea, que yo tenía que ir a un colegio cristiano porque quería que me inculcasen unos valores cristianos. Pero sí, tú por ejemplo ahora que he llegado a bachiller, yo no me tengo que obligar a ir a este colegio. O sea, si yo quiero, tengo multitud de colegios para elegir. Y si quiero ir a este colegio y se queda en religión, pues me tendré que atender a las consecuencias, me parece a mí. Tienes más opciones de elegir. Sobre, vamos a cambiar un poco ahora, sobre lo que es la... Yo creo que ha quedado muy... Por avanzar un poco más, sobre lo que nosotros profesores, que claro, cuando llegamos a clase lo que decimos, esta tutoría que vamos a hacer está dentro de nuestra planificación tutorial, tal, ¿no? Pero sobre lo que es la tutoría, nosotros entendemos la tutoría como la labor que hace también el tutor, el profesor, pero sobre todo la parte de la tutoría grupal con el grupo de la clase y la atención que os da el tutor de manera personal, ¿no? A cada uno de vosotros. ¿Cómo valoráis esa acción tutorial que habéis tenido en el colegio? Pues vamos a separar lo que son las tutorías grupales. Es que no sé, cada profesor, cada tutor es distinto, cada año es una cosa distinta. No sé cómo. Yo, haciendo referencia a los 10 minutos de tutoría que se tienen a la primera hora de la mañana. Sí, bueno, eso puede hacer referencia a eso, sí. Eso también es una. También creo que muchas veces se ha tomado a cachondeo por parte de los alumnos porque no se ha adjudicado por parte del profesor. Por ejemplo, en nuestro colegio dan unas pequeñas hojas que viene una reflexión de la mañana, un cuento sobre la vida o una serie de valores metidos en modo de poesía o de lo que sea. Y muchas veces los alumnos pasan de ellas porque las dejan encima de la mesa y el tutor no obliga a leerlas. Entonces, aunque sea triste, hay veces que si no nos obligan no lo hacemos. Y entonces también da pena, por respeto a la gente que lo ha hecho y que lo ha escrito para nosotros y porque podría ayudarnos a reflexionar cosas que no estamos reflexionando. Pero también depende del profesor que te toque o del grupo de alumnos en el que estás viviendo en ese momento. ¿Os habéis sentido atendidos individualmente por los tutores? O sea, no como grupo, sino atendido tú, personalmente. Algo habéis hecho referencia antes, pero ¿veis esa manera especial, o esa atención especial en el tutor? Ahora deberíamos revisar el móvil. Es lo que están pensando ellos, ¿eh? ¿O no? ¿Entendéis la pregunta? Yo creo que sí que está, en ese sentido, particularmente sí que creo que está bien atendido, porque yo sí que he tenido algún problema de que
no he sabido entender bien alguna asignatura y tal, y obviamente acudiendo al profesor porque él a lo mejor no se da cuenta así en el momento, pero si le dices, oye, mira, que es que me pasa esto, o no me sale, y enseguida te presta atención, te deja ejercicios aparte y te hace seguimiento en plan, ¿qué tal lo vas entendiendo? ¿Qué tal vas hoy? ¿Esta semana qué tal te has visto? Y no solo en lo académico, sino también en lo personal. Si te ven decaído, te ven mala cara, siempre está el típico profesor que te dice, oye, que te he visto mal, ¿qué te pasa? ¿Te ha pasado algo? ¿Tienes algún problema en casa o con los amigos? Entonces yo creo que en ese sentido sí que hay preocupación por parte de los profesores. La coordinación que hay entre ellos, por ejemplo, si en general con el curso va muy mal en una asignatura, pues los profesores suelen ir al tutor y decirle, pasa esto con esta asignatura, o se porta mal en esta asignatura, y el tutor siempre suele echarnos la bronca o tratarnos en la atención, o al contrario, esta persona, o tú vas al tutor y dices, se me da muy mal, o no puedo con esto, no entiendo esto, no sé qué hacer, y siempre va al profesor de la asignatura que tú no puedes o te cuesta, y o sea, como que hay mucha conversación entre ellos para que se sepa todo y no se quede nada, que no lo dices por vergüenza o no, y no vayas atrás al grupo o la clase. Por ejemplo, siempre a principios de curso, que igual tienes a un tutor que ya has cogido más confianza, que has estado algún que otro año con él, y hay un profesor que es nuevo y no te gusta tal aspecto de este profesor, lo comentas con el tutor, y siempre, quieras o no, el profesor particular se acaba enterando y habla con la clase y dice, bueno, vamos a intentar mejorar esto. O sea, que yo creo que desde ese punto de vista creo que está bastante bien trabajado. Cambiamos un poco el tema de las celebraciones cristianas que tenemos en el colegio, que celebramos. ¿Qué os parece? ¿Cómo las veis? Convivencias cristianas, las celebraciones, en determinados momentos del curso, pues tenéis que decirnos, hoy vamos a tener una celebración, de Cuaresma, de Adviento. ¿Cómo las vivís vosotros? Como ha dicho Miguel, si vamos a un colegio católico, le decimos a un colegio católico, sabemos lo que hay y que tampoco nos agobian. No hay muchas, hay las cosas más necesarias, que yo creo que sabes lo que hay y tampoco son una cosa que digas, me voy a sentar a oír la chapa, no, porque las hacen participativas, las hacen animadas, no es sentarte y oír sin más como alguien, un sacerdote o alguien te dice algo, más no, que hacen más, no es el típico rollazo que te suelta. Menuda celebración, ¿no? Y yo veo muy bien cuando se va a empezar Cuaresma o va a empezar Adviento, no sé qué tal, pues porque yo creo que si no me dices en esas celebraciones no me doy cuenta de que ha empezado. O sea, es decir, te llevan, te explican tal y cual, entonces ya se te va quedando, además es algo que te hace centrarte un poco donde estás y pensar un poco más allá del colegio como didáctico. Yo creo que eso además desde pequeño siempre nos van a inculcar, porque cuando eras pequeño y empezaba una etapa de la vida cristiana, siempre a base de carteles o lo ves por el colegio de manera gráfica. Pues cuando eres pequeño te fijas en lo gráfico y cuando vas creciendo y siendo mayor, en todas estas celebraciones como que ya van siendo más adaptadas a las edades y no sé, te lo tomas, eso, pues ya no es como una hora a la que vas un poco libre, es ya como que te sirve algo más. Creo que sí que hay una diferencia entre las motivaciones de la mañana rutinarias y cuando llegan este tipo de momentos. Creo que se trabaja mucho más y se hacen más dinámicas, más participativas en momentos de, por ejemplo, la Cuaresma, o a mí me parece más animado cuando empieza a ser el día de San Marcelino y se leen esas historias. Me parece que están bastante bien, a mí por lo menos sí que me gustan. ¿Utilizáis? ¿Alguien más quiere decir? Habéis utilizado varias veces, lo digo por eso, no toméis a mal lo que voy a decir. Habéis utilizado varias veces el término inculcar. ¿Lo habéis notado? ¿No? Yo lo he notado, vamos, a mí cuando lo he escuchado lo he notado. ¿Qué queréis decir? Porque a lo mejor lo que vosotros queréis decir con esa palabra, a lo mejor no es lo que nosotros estamos entendiendo. O sí, no lo sé. ¿Podríais explicar un poco eso de inculcar? O encontrar o decir otras palabras
que expresen lo mismo. No sé, yo lo digo por mí, a mí la palabra inculcar me suena mal, a mí como educador, a mí me suena mal, pero no quiere decir que cuando vosotros utilicéis esa palabra, a lo mejor no estáis diciendo lo que yo entiendo. Por eso os pido, y creo que le pasa a más gente de los que están escuchando, creo. ¿Podéis explicar qué es eso de qué entendéis o qué estáis queriendo decir? Yo creo que como que nos ayudan a reforzar lo que, por así decirlo, lo que nuestros padres quieren que creamos. No sé cómo explicarlo bien. Como que nos ayudan a reforzar nuestras creencias. Por las de nuestros padres, ¿no? Sí. Bien, relacionado con esto, no, o sea, no estoy diciendo que sea malo, reforzar. En parte también cuando, lo decís muy bien, cuando vuestras familias deciden que vayáis a un colegio marista, lo hacen con una intención. Algunas y otras no, pero por lo que estáis diciendo vosotros, las nuestras sí, ¿no? Y estamos hablando de lo que quieren para nosotros y lo que vosotros queréis. ¿Hay momentos en la vida colegial que eso sale de alguna manera? ¿Lo que vosotros queréis para vosotros sale en algún momento? ¿En algún momento estáis en el colegio y dices, ¿vibra algo? Bueno, a ver si me explico. Me cuesta explicarme para que me entendáis. ¿Encontréis en algún momento de la vida del colegio? Puede ser en una clase, puede ser una celebración, puede ser una convivencia, puede ser una conversación con un profesor, puede ser cualquier cosa de las que ocurre en un colegio. ¿Encontráis que vibra algo que dices, esto me sirve para lo que yo quiero ser? Yo, no quieren que sea, sino no lo que mis profesores me dicen que quieren que sea, o mis padres, o mi familia, o mis amigos, sino yo quiero ser. Sí, muchas veces con las charlas que nos dan y cuando hablan con nosotros en según qué clases, nos hacen pensar sobre lo que nosotros realmente queremos y no es lo que quieren los demás, en lo que todo el mundo hace. Sí, porque todo el mundo lo hace, sí. Nosotros lo hacemos porque queremos y nos gusta o porque realmente lo hace todo el mundo. Entonces, si eso no te hace pensar o hay algo en tu cabeza que dice esto porque lo hago, porque me gusta hacerlo, o prefiero hacer otra cosa, aunque mis padres son no sé quién, porque al fin y al cabo tus decisiones, las que vas a tener que vivir con tus decisiones eres tú. Entonces, te hacen pensar lo que tú quieres y centrarte no solo en ti, también en los demás, pero en según qué cosas como elección de asignaturas. Muchos padres te pueden decir, a mí me gustaría, no sé qué, pero al final el que importa eres tú, porque eres tú el que vas a trabajar en eso. Y sí que te hacen pensar y te hacen, no elijáis por descarte, no elijáis sino en lo que os gusta, porque si no, vamos a tener que vivir con ello toda la vida, así que nos hacen pensar. Yo también estoy de acuerdo en que nos dan unas pautas, igual que en el colegio te las dan en la familia, y tú desarrollas tu persona alrededor de esas pautas. Pues el colegio como que sí que te da libertad para que tú seas lo que quieres ser. Ellos, igual que tu familia, te intentan encaminar, te dan consejos y te intentan dirigir lo mejor que pueden. Pero al fin y al cabo eres el protagonista de tu vida. Pues una vez en el curso de las convivencias tutoriales, cuando nos vamos y pues, tenemos desde el año pasado que vinimos aquí a la residencia marista, que son horas y momentos en los que se hablan de cosas más profundas y te das cuenta de cosas que no piensas normalmente en el día a día, y eso son cosas. Yo quería hablar antes de eso, cuando lo de las tutorías y celebraciones cristianas y eso, yo creo que lo que al menos hacemos en el CCV de las convivencias cristianas, de que venimos o aquí o al convento de... Y bueno, aparte de ser un día en que pues, no hay clase, te lo tomas un poco pues mucho mejor, y aparte de hablar temas cristianos y demás y también convivir y tiempo libre y todo eso, yo sí que veo que hay mucho interés por parte de los alumnos, porque nos juntamos por clases y hablamos de cosas profundas, y yo creo que yo lo que he vivido, todos los alumnos participan y se involucran y lo sienten mucho. Casi todos los años yo he visto gente llorando o cosas que toca. Sí, que toca. Y hay mucho reflexionar por dentro. Yo creo que una sola también sería poco, porque cuando eres más mayor te empiezas a tratar temas que son también más personales y que te tienes que abrir más a los demás. Lo mismo pasando una mañana con gente que
por ejemplo los del PCV, que vienen nuevos en primero de bachillerato, primer día de convivencias, y tienes que abrirte, contar algo muy personal, pues lo mismo no adquieres esa confianza que si se hiciera a final de curso o fueran 2 días o se hiciera de otra manera, que a lo mejor te ayuda más a ti que a los demás, porque a nosotros en el fondo también nos cuesta. O incluso sin tener que irte a ningún lado como la residencia mixta. Yo creo que también estaría bien enfocar ciertos días del curso sin moverte del propio aula, dedicados a un poco pues la forma de ser de cada uno, los sentimientos, las preocupaciones, la autoestima, que es muy importante también, que se da mucha importancia a la evolución académica de una persona, pero hay que tener en cuenta también la autoestima, si creo o no en sí mismo, porque a mí por lo menos me ha pasado eso, que muchas veces no creía en mí misma y me venía abajo, y creo que es importante que los profesores lo tengan en cuenta y animen. Estoy de acuerdo contigo, pero también creo que salir del aula, sí, pero a veces en el aula no te salen las cosas, igual que hemos tenido pues, tutorías o cosas en las que también habría que hablar de cosas, pero yo recuerdo cuando nos íbamos fuera y por ejemplo veníamos aquí, pues a mí me salió mucho más natural, no sé, salir del aula a veces ayuda a hablar de otras cosas, no sé, porque